4:04, hora costa este de los Estados Unidos. Las protestas no cesan en Bolivia. Hoy se cumplen 15 días del paro nacional convocado por la oposición. A esta medida se unen los nuevos enfrentamientos entre seguidores del presidente Evo Morales y grupos ciudadanos que rechazan los resultados de las pasadas elecciones por considerarlos fraudulentos. Por su parte, el líder opositor Luis Fernando Camacho intenta nuevamente ingresar a la ciudad de La Paz, donde le esperaría el candidato Carlos Mesa. En paralelo, confrontaciones en localidades como Quillacollo, al oeste de Cochabamba. Así lo demuestra este video que nos llega de un chat de periodistas bolivianos. Toda la población de Quillacollo, por favor, esto se ha convertido en un campo de batalla. Necesitamos apoyar a toda nuestra juventud. Nos quieren rebasar estos masistas, por favor, pasen la voz. Necesitamos aquí en el puente Guayculi ayuda. Por favor, a toda la población de Quillacollo, no seamos indiferentes. Bueno, esta es la situación que se está viviendo en Bolivia, que pareciera no estabilizarse. La oposición no acepta los resultados y no está dispuesta a ceder ni a dejarle tan fácil a Evo Morales ese triunfo que se adjudica y que la oposición no reconoce. Quiero saludar a esta hora a Juan Carlos Arana. Él es director del programa Postdata. Este programa tiene 27 años de emisión en Bolivia, es decir, ha visto transcurrir la historia boliviana. Juan Carlos, un gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. Irania, un verdadero placer estar con toda la audiencia del programa aquí en la tarde en NTN 24. Nosotros angustiados como periodistas en un escenario que parece un caldero a punto de explotar. ¿Cuál es la situación ahora? Nos impactaba ver este video, recibí uno bastante más fuerte, no lo quise transmitir, con gente herida, sangrando. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los focos más importantes dentro del territorio boliviano, Juan Carlos? Y Dania, como periodistas que somos de muchas décadas, queremos ser parte siempre de la solución del problema. Sin embargo, hoy se ha apostado por la salida del desastre. Por un lado, tú hablabas de partidos de oposición y la verdad no son los partidos de oposición exactamente. Es que la gente se sintió vulnerada ante una gigantesca inconsistencia. No quiero utilizar la palabra fraude todavía hasta que no termine el informe de la OEA con referencia a las elecciones del pasado 20 de octubre, que no refleja la voluntad de la gente en las calles, y esto ha motivado una impronta social en todas las capitales del departamento de Bolivia y que tiene enfrentados a seguidores del presidente Morales y obviamente opositores del partido de gobierno. Pero los seguidores del presidente Morales en su mayoría son sectores que han sido traídos y o enviados de otras partes del país y traídos con recursos, al parecer, de las propias autoridades del gobierno. Juan Carlos, ya que hablas de personas que han sido traídas de otras partes del país, se habla también de que en las manifestaciones habría infiltraciones o habría venezolanos que habrían llegado también desde Venezuela y enviados por Maduro. ¿Sabes algo de esto? Sabes, tú sabes que en situaciones de conflicto y de alta tensión la primera víctima es la verdad, y nuestra obligación como periodistas es no dar crédito a trascendidos. Sin embargo, cada vez van sumando fuentes de inteligencia a la que tenemos acceso que nos hablan de la llegada de un comandante de un comando de boinas negras de Venezuela, cuya especialidad sería la lucha antiterrorismo, que habrían llegado hasta La Paz y después se habrían trasladado a Santa Cruz con el propósito de ofrecer
certeza y seguridad de los planes y de operaciones que se deberían desarrollar en Bolivia. Las palabras y la explicitez con la que ha hablado Nicolás Maduro, donde anunció este apoyo, cueste lo que cueste al presidente Morales, darían de alguna manera la pista de que así podría ser, pero no hay información confiable sobre este tema. Está muy hermético y todo definitivamente se pone muy susceptible. Por otra parte, Juan Carlos, Luis Fernando Camacho, ¿logró llegar a La Paz? Ha sido un día tenso, difícil, hemos conversado con parte de su equipo, sabemos que han estado trabajando en el traslado, pero no sabemos exactamente si ha llegado a La Paz. Luis Fernando Camacho estaría en este instante arribando a La Paz en un vuelo comercial de la línea Amazonas y se prevé, hay una muchedumbre de casi 5.000 personas que lo están esperando en el ingreso al aeropuerto. A diferencia de lo que sucedió con las huestes del partido oficial, que se les permitió acceso irrestricto a instalaciones del aeródromo y que tenían el objetivo de ajusticiar, entre comillas, a Camacho en la víspera. Esta vez sí hubo un cordón policial, curiosamente muy numeroso, que impidió que esta cantidad de gente pueda llegar hasta el aeródromo internacional de El Alto. Incluso se llegó al extremo de fiscalizar el ingreso solo para la gente que tenía un pase a bordo, dejando al margen a cualquier persona que tenía la intención de llegar o entrar al aeródromo de la ciudad del Alto. Sí, hemos visto este mismo actuar en otros países como en Venezuela, donde, por ejemplo, a líderes opositores como a María Corina Machado se le impide tomar un avión y desplazarse por vía aérea a cualquier parte del territorio nacional. Cuando lo hace, tiene que hacerlo vía terrestre y aún así trancan los pasos de las autopistas. Es una cosa increíble, por eso me llamó la atención cuando esto ocurrió, porque lo hablaremos seguramente en el transcurso del tiempo, pero quizás llegue a ser algo reiterativo. Ahora, al llegar al aeropuerto o al llegar allí a La Paz, ¿sabemos el señor Camacho qué tiene planificado? ¿Crees que esta vez sea factible que salga? La idea es que vaya acompañado, lo escoltarían el expresidente Jorge Tuto Quiroga, que lo está acompañando desde Santa Cruz. Lo estaría acompañando también el candidato que obtuvo el segundo lugar en las elecciones, Carlos de Mesa, con su acompañante de fórmula, el señor Pedraza, acompañante a la vicepresidencia, y otras personalidades, rectores de universidades y otros sectores que forman parte del CONADE, del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia. Se trataría de, acompañados por la multitud, poder llegar hasta el centro histórico de La Paz y poder hacer entrega de esta dichosa carta donde se le plantea la alternativa al presidente Morales de que renuncie. Lo que de verdad no sé si se podrá ejecutar, porque también hay una muchedumbre partidaria del presidente que ha sido movilizada y que está a 2 calles del aeropuerto dispuesta a impedir que esta marcha llegue hasta el centro de La Paz. Hay 13 kilómetros entre el aeropuerto y el centro de La Paz que van a ser de altísima tensión y muy difíciles. Lo que sí es curioso que hoy sí se ve un número numeroso de efectivos de la policía que lastimosamente parece ser instrumentalizada a favor de una de las partes. Será una tarde difícil. Juan Carlos, ¿qué prevés? ¿Hay funcionarios en las calles? ¿Habrá enfrentamiento? ¿Crees que llegue Morales a la represión dura? Dania, perdón, ya se está viviendo una represión dura. Los grupos de choque que van armados con dinamita y van armados con palos y van armados, incluso se detectaron en alguna concentración en Cochabamba con granadas tipo limón, no son represiones sencillas, son colectivos que han sido movilizados en contra de población que de verdad no está armada. Y debo decir, he recorrido
todos los bloqueos posibles en La Paz y lastimosamente se puede constatar que esa movilización ciudadana ha sido focalizada y entendida como una movilización derechista, racista y contraria al presidente Morales. Yo no creo que sea contraria per se al presidente Morales, sino esta es una movilización ciudadana en contra de unos resultados electorales de un tribunal electoral que no tuvo ni la consistencia ni la solvencia técnica para contestar cualquier pregunta que se estaba realizando y los análisis que se han realizado. Hoy la OEA está haciendo una evaluación de la que yo tengo un pronóstico y me hago cargo de lo que digo, muy poco probable, en función de que el dato primario, las actas, pues prácticamente no forman parte de esta auditoría que está realizando la Organización de Estados Americanos acá en La Paz. ¿Qué pasa o qué va a pasar cuando la OEA termine esa auditoría y, digamos, los partidos o el propio pueblo boliviano, como bien lo ha señalado Juan Carlos, no lo acepte? Yo tengo la sensación, por la experiencia que tengo y haber seguido situaciones de conflicto, el 2003 el pueblo de Bolivia sacó un presidente más allá de lo que la Constitución planteaba. Hay tiempos, hay un tiempo legal y un tiempo social, un tiempo de la calle. Y siento que ya la auditoría de la OEA, si se realizaba o comprometía la semana pasada, podía haber sido una alternativa. Hoy veo una gente enguerrillada, a los partidarios del presidente Morales definitivamente dispuestos a sangre o fuego defender a su presidente y veo que la gente en las calles, en una impronta de 15 días que nunca se había visto, te digo, en los 38 años que tengo de periodista, nunca había visto que la gente se prive de circular, algunos saquen vacaciones para poder bloquear en la calle de su barrio. Es una arremetida muy importante ciudadana que no tiene una identidad política ni tiene un líder nítido que se pueda hacer cargo o abrogar esta representación. Es simplemente el pueblo boliviano en la calle no aceptando que se atropellen sus derechos o que se lleven por delante por segunda vez, por cierto, un resultado electoral. Eso también es lo que vemos desde afuera, Juan Carlos, pero pareciera igual que Evo Morales no está dispuesto a ceder, que Evo Morales no está dispuesto a aceptar el planteamiento de ir a una segunda elección, a otra vuelta electoral que legitime el resultado con observación internacional. Esto no puede llevar adelante en esto, y Dania, y el problema es que cualquier pronóstico electoral vaticinaría la derrota del presidente Morales en una segunda vuelta, como inicialmente se planteaba, aunque las cifras se han movido de tal manera en el cómputo electoral y la diferencia es tan extraordinaria entre las proyecciones de varios medios de comunicación y lo que al final ha sido oficializado y firmado por el Colegio Electoral como un resultado final, que ha compuesto una Asamblea Nacional favorable al presidente Morales, y el presidente que venga tendrá una tarea demasiado difícil para poder gobernar desde el punto de vista legislativo este país. Así que da la sensación que con este Tribunal Electoral y con estas reglas del juego y con estos resultados, el pronóstico es muy difícil, con gente en las calles y con gente dispuesta a salirse con la suya en ambos bandos. Será muy difícil pacificar el país simplemente con una auditoría de la Organización de Estados Americanos. Sí, es muy difícil, y quiero quedarme y hacer hincapié en esa frase tuya, será muy difícil pacificar el país. Si es difícil pacificar el país, si en tus 38 años ejerciendo el periodismo nunca has visto a los ciudadanos en la calle como en este momento, ¿qué visualizas para los próximos días, Juan Carlos? Como siempre en esto, la decisión final y la balanza será inclinada por las Fuerzas Armadas, por el poder fáctico de las armas. Hemos visto que en varias regiones la policía, en caso de Oruro esta tarde, la policía caminó hacia el lado de los manifestantes y no hacia los partidarios del presidente Morales, desoyendo las instrucciones de su comandancia. Se ha repetido un escenario así la semana pasada en Cochabamba y en otros lugares.
La decisión de las silenciosas Fuerzas Armadas a esta altura podría inclinar esta salida, aunque con un país completamente desencantado, con un país que siente que se le vulneró los derechos el 21 de febrero, donde se hizo un referéndum de carácter vinculante que no fue escuchado, y con en este momento un gobierno que no goza de las mayores popularidades en las calles y con un resultado electoral altamente cuestionado, parecería que la única solución la podrían dar quienes tienen el monopolio de las armas, en este caso las Fuerzas Armadas, que si se inclinan por un estado de sitio y por reafirmar al presidente Morales, como sucede en otros países de América Latina, será muy difícil la gobernabilidad y la situación de libertad de expresión y libertad de sectores disidentes al gobierno, pues sabemos qué suerte correrían. Veo un vaticinio de que los 37 años de democracia de esta nuestra Bolivia están llegando a un momento de altísima tensión y definición. Qué sinsentido que quien llega al poder en hombros del pueblo, abrogándose esa voz del pueblo por encima de todo, use precisamente el factor militar para acallar esa voz en el momento en que ya no le apoya como lo hizo al comienzo. Juan Carlos, una última pregunta. ¿Heridos? Bueno, ya son casi 2 centenas de heridos. Se menciona, bueno, en Santa Cruz hemos tenido ya 2 muertos la semana pasada y se menciona que hoy podrían sumarse. No está confirmado. Tú sabes que en situaciones de tensión y de caos, la información es la primera que flaquea. Como no está confirmado, yo no puedo corroborar esto, pero se menciona de 2 muertos en Cochabamba. Las 4 víctimas que todavía no son confirmadas, 2 de ellas serían sí del lado contrario al presidente Morales, porque son víctimas ciudadanas y pues, fundamentalmente gente joven. Quiero agradecer a Juan Carlos Arana, él es director del programa Postdata. Te agradezco de verdad, Juan Carlos, muchísimo tu tiempo. Gracias por la conversación y por ampliarnos el panorama a nosotros y a nuestros televidentes de lo que es el aquí y el ahora de Bolivia. Esos 13 kilómetros que has mencionado entre el aeropuerto y el centro de Bolivia van a ser 13 kilómetros que hoy de alguna manera resuman la circunstancia que están atravesando los bolivianos. De un lado y de otro, cada uno pujando por su respectivo interés, ojalá y las cosas no se vayan de las manos. Ojalá y no tengamos más que lamentar, porque hasta ahora ya estamos lamentando suficiente. Muchas gracias, Idania, y de verdad hago votos porque en América Latina entendamos que confrontar ideas, de eso se trata la democracia y no de quién puede ser más violento o quién tiene el poder de las armas o el poder del dinero. Ojalá que entendamos que nuestra democracia debe perseverar. Bueno, así tendría que ser. Lamentablemente hay quien entiende la democracia de otra manera. Gracias, buena tarde para ti.